Perdón, chicos, ¿hubo algún problema de conectividad aquí con mi computadora? No sé, y se me salió, pero todos estamos ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, chéverísimo. A ver, Sí, sigamos. estamos. A ver, un momento. Regresemos. Espérenme un segundo. Ya, ahí estamos. Matriz de selección de mercado. Primero, conoceremos la estrategia de marketing de exportación. Empecemos con la información base. En primer lugar, debemos analizar nuestra oferta exportable realizando un análisis retrospectivo dentro de la organización para definir el producto o servicio a exportar. De igual manera, debemos realizar un análisis de entorno internacional, considerando el entorno político, social, demográfico, económico, entre otros. Además, definir nuestra estrategia competitiva a partir de un análisis FODA. Con la información base, debemos realizar una investigación de mercados internacionales. Filtrar algunos países como posibles mercados de nuestra oferta exportable, profundizando en potenciales competidores y en los productos que ofrecen ellos. Eso nos permitirá realizar una matriz de selección de mercado. Paso seguido, debemos analizar la macrosegmentación, que se refiere a la definición del país y ciudad, y la microsegmentación, profundizando en el grupo de consumidores por hábitos, gustos y preferencias. En esta etapa, ya podremos definir nuestro marketing mix como estrategia de posicionamiento. Esto incluye la definición de nuestro producto, del precio, promoción y distribución. ¿Cómo aplicar una matriz de selección de mercado? Digamos que una empresa ha realizado un levantamiento de información base y ha realizado una investigación de mercado, concluyendo en una preselección de países donde su producto podría tener una gran aceptación. Para esto, debemos identificar los volúmenes de compras de cada mercado seleccionado y que presenten condiciones favorables para acceder. Esto nos ayudará a tener una mejor matriz de selección de mercado. Tras tener un primer análisis, se debe profundizar en la competencia de otros países en cada uno de los mercados que se va a evaluar. En este punto, debemos evaluar el proceso de transporte de nuestra mercadería a cada mercado, considerando rutas disponibles, frecuencias de salida, tiempos de viaje de la mercadería hacia el destino, entre otros. Para un estudio más aterrizado, debemos investigar los beneficios arancelarios que tiene nuestro país con otros, verificando si tienen algún acuerdo comercial presente. Al determinar esta variable, la empresa podrá calificar a los países con mayor acceso. Para culminar, es necesario considerar las variables cualitativas, como idioma, costumbres, situación política, económica, entre otras. Para esta última parte, debemos juntar toda la investigación y definir cuál es el país más accesible para la exportación. Estimación de la demanda con el consumo aparente y el método de la razón de la cadena. Existen herramientas complementarias para tener una mejor visión con respecto a qué mercado elegir. La primera herramienta es el consumo aparente. Se calcula con una fórmula muy simple. Se analiza todo lo que produce un país de ese producto más lo que se adquiere desde el extranjero menos lo que se vende a otros países. La segunda herramienta a usar es el método de la razón de la cadena. Este nos permite tener una medición más fina del mercado. La fórmula es: la demanda total del mercado es igual al número de compradores en el mercado por la cantidad promedio al año de compras por cliente por el precio promedio. Para poder hallar el número de compradores en el mercado se debe hacer una microsegmentación. Con esto último vamos a trabajar un ejemplo ficticio para poder hacer una microsegmentación de su mercado. La empresa Textiles del Perú ha entregado las siguientes variables de sus clientes. Viven en Buenos Aires. Son mujeres y madres de familia, con edad de 25 a 40 años. Nivel socioeconómico B y C con estudios superiores. Con respecto a la primera variable, se ha identificado que en Buenos Aires viven 14.988.171 personas. El 55% de la población son mujeres. Por lo tanto, aplicamos el 55% y obtenemos 8.243.494 mujeres. Asimismo, se ha identificado que el 37% de las mujeres de Buenos Aires tienen de 25 a 40 años, es decir, 3.050.093 mujeres.
Sin embargo, solo el 8% son madres, es decir, 244.007 madres. El 42% de la población pertenece a los niveles socioeconómicos B y C. Así, obtenemos la cifra de 102.483 madres. Finalmente, se identifica que el 32% de la población cuenta con un tipo de educación superior. Por lo tanto, el número de compradores es igual a 32.792. Pasemos a la segunda variable, la cantidad promedio al año de compras por cliente. Las madres de hijos pequeños compran en promedio 12 veces al año prendas de algodón. Por lo tanto, Q es igual a 12. Ahora solo nos queda el tercer elemento de la fórmula del precio promedio. A partir de la experiencia de Textiles del Perú y del análisis de la competencia realizado, se ha establecido como precio promedio de las prendas de algodón para bebés en $20. Si reemplazamos los datos calculados en la fórmula, tendríamos D es igual a N por Q por P, siendo D igual a 32.795 por 12 por 20, resultando en $7.870.080. Ahora, es tarea de la empresa definir cuál es la participación que quiere y puede tener de esa demanda. Recuerda que para aplicar correctamente la matriz de selección de mercado debes recopilar la información base, definir estrategias competitivas, investigar los potenciales mercados, segmentar, desarrollar el marketing mix, aplicar las herramientas de soporte para definir la demanda. Ahora, es tu turno de aplicar lo aprendido. Bueno, chicos, no es un proceso sencillo, de hecho, analizar los segmentos de mercado de exportación. Es un proceso que lleva tiempo, que a empresas de acá del Ecuador, de hecho, donde yo trabajo, nosotros exportamos a Bolivia, a Perú, a Colombia, pero es un proceso que ha llevado tiempo en conocer ese mercado, en ir, en visitar, en ver cuáles son las necesidades de los clientes, en analizar los segmentos. Entonces, es de mucho conocimiento esto, pero se lo puede hacer. A ver, sigamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Uno a la vez, por favor. No, ninguna. Chévere. A ver, ahora vamos a ver las variables de los segmentos de mercado. A ver, dentro de la segmentación nosotros tenemos las variables, pero a su vez también tenemos beneficios. Entonces, lo importante es conocer el mercado objetivo, ¿no es cierto? Es el mercado al que como empresa queremos llegar con nuestro producto o con nuestro servicio. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los gustos, cuáles son las necesidades y qué tipo de producto o servicio se adapta a este sector. Entonces, lo que aporta la segmentación es conocimiento, tanto de los gustos, tanto de las necesidades, de la ubicación, tanto cuantitativas como cualitativas. Pero ¿para qué nos sirve la segmentación? De hecho, en el mercado existen muchos tipos de consumidores con características y necesidades muy diferentes que buscan un tipo de producto o servicio específico. Para posicionarse en el mercado de manera exitosa, se necesita seleccionar el grupo de mercado más beneficioso para el negocio y conocer sus características. Porque no sirve de nada si nosotros nos enfocamos en un mercado que realmente sí quiera comprarnos, pero no tenga el poder adquisitivo para comprar nuestro producto o servicio. Entonces, por eso es importante conocer las características con el fin de adaptar el producto a los requerimientos demandados por este sector y determinar cuáles van a ser las estrategias de marketing. Ahora, como definición, la segmentación de mercados es un proceso a través del que se fracciona el mercado, es decir, yo tengo mi pastel de mi mercado en grupos o segmentos de consumidores que sean homogéneos, que tengan características muy similares.
El propósito de esta estrategia de segmentación de mercados es que nos permite llevar a cabo, a su vez, una serie de estrategias comerciales que se adapten a cada segmento y así mejorar las necesidades de los clientes. Cada organización puede seleccionar uno o varios segmentos como meta de mercado, de acuerdo al producto que tenga, ¿no es cierto? Porque dentro de una empresa existen su portafolio de productos y dentro de su portafolio de productos van a tener varias líneas de productos y cada línea puede estar enfocada a un segmento diferente. Dentro de las características del segmento, como les decía, está la homogeneidad. Los segmentos deben ser fácilmente identificados y deben poseer características comunes. Otra característica es que sean sustanciales, es decir, van a tener una dimensión adecuada, o sea, un número adecuado que me permite producir, ¿no es cierto? Si soy una empresa que fabrica, porque no es lo mismo producir 5 pares de zapatos que 1000 pares de zapatos. Debe ser medible, es decir, se puede medir y se pueden proporcionar, de hecho, métricas concretas. Accesible. El grupo de mercado debe ser accesible y que se pueda llegar a ellos con suficiente facilidad. Los segmentos de mercado se pueden realizar utilizando las variables de manera individual y combinando también varios criterios, no solo la parte cuantitativa, sino también la parte cualitativa. Ahora, ¿cuáles son las variables de la segmentación de mercados? Tenemos variables geográficas, es decir, el mercado se puede estructurar en función de la ubicación geográfica, es decir, dónde está ubicado. Existen diversas unidades para acotar esta división, desde los estados, países, comunidades, regiones, provincias, ciudades, vecindarios, etc. Y las variables de tipo geográfica pueden a su vez estar clasificadas en función del tamaño de las ciudades. Tenemos las variables demográficas. Es una de las variables de hecho más comunes y fáciles de identificar. Consisten en clasificar a los segmentos en función de factores como edad, sexo, estado civil, la ocupación, ingresos, educación, religión, generaciones o nacionalidades. De hecho, estas dos variables que hemos visto hasta ahora son las más utilizadas. Variables psicográficas. Consiste en la división del mercado en función de características como la clase social y el estilo de vida o la personalidad de los consumidores, cuáles son sus gustos, sus necesidades. Otra variable es de conducta. Esta segmentación se basa en la forma en la que el consumidor utiliza el producto, es decir, para qué lo usa, y en los hábitos de uso. Este tipo de segmentación puede ser en función del momento, de los beneficios, del nivel de uso, de la frecuencia y hasta de la fidelidad con la que usa el producto. Ahora, la segmentación de mercados debe seguir un proceso, ¿no es cierto?, para que cumpla con los objetivos que habíamos visto anteriormente. Dentro del proceso está primero el análisis del mercado. En este primer paso es importante conocer a fondo cada segmento de mercado. Aquí se va a estudiar, analizar las características, los hábitos, incluido, por ejemplo, la edad, el sexo, el lugar de residencia, los gustos, las motivaciones, los hábitos de consumo. Como segundo punto está seleccionar las variables que se van a utilizar. Entonces aquí se van a seleccionar las variables para segmentar el mercado. Puede ser una sola variable o combinación de algunas. Como tercer punto, nosotros vamos a hacer un análisis FODA donde vamos a analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas de cada grupo antes de realizar nuestra selección. Como cuarto paso vamos a tener el análisis de la competencia. Una vez que tengamos una visión global de los segmentos de mercado, es importante analizar la competencia para determinar qué grupo de mercado
está totalmente desatendido y qué estrategia puedo llevar a cabo. Como quinto paso tengo mi selección de mercado meta. Con toda la información que ya recopilé antes, entonces ya estoy en posición de poder seleccionar el segmento o grupo de segmentos de mercado a los que me quiero dirigir. Y de ahí sí voy a determinar cuál va a ser mi estrategia de marketing que va a estar adaptada a mi segmento de mercado. Como les comentaba antes, o sea, los beneficios de segmentar el mercado es que me va a permitir satisfacer las necesidades específicas de cada segmento. Focalizar la estrategia de marketing de igual manera para cada segmento. De hecho, hasta nos permite conocer nuevos nichos de mercado que no han sido explotados y que tenemos gran oportunidad, ¿no es cierto?, de crear nuevos negocios o de venderles nuevos productos. Y también me permite analizar a la competencia. Y todo esto también se traduce en que voy a mejorar mi posicionamiento de marca. Eso, chicos, en cuanto a la segmentación de mercados. Por acá tengo un video para entenderlo de mejor manera. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. Estimados estudiantes, en esta oportunidad, entonces en esta unidad 2 nos vamos a enfocar en todo lo relacionado a ese mercado al cual vamos a dirigir nuestro producto o nuestro servicio. Vamos a ver qué cosa es un mercado. Vamos a analizar los diferentes tipos de mercados a los que podemos incursionar. Vamos a ver el mercado de consumo, el mercado industrial, también llamado mercado de negocios. Y finalmente, bueno, aquí en el video explica antes lo que habíamos visto de los mercados, ¿no es cierto? Pero le voy a adelantar para ver la parte de segmentación. La Real del grupo AGE, a las personas que... Pero ¿qué sucede con ese mercado de consumo? Cada persona tiene un comportamiento de compra diferente. Entonces a eso nos referimos con el comportamiento del consumidor. No todos actuamos de la misma manera en el momento de realizar una compra. Hay personas, por ejemplo, que se preocupan más por buscar variedad, calidad. Hay personas que, por ejemplo, le pueden dar más énfasis al precio, a las ofertas, a las promociones. Entonces, cada uno tiene un comportamiento diferente y eso es lo que el marketing o la mercadotecnia tiene que identificar, tiene que estudiar. Tiene que analizar cómo es el proceso de compra de cada uno de sus consumidores, cómo es su comportamiento de compra. Entonces, dentro de este proceso de compra, el consumidor tiene primero una necesidad, detecta una necesidad y en base a esa necesidad se genera un deseo por cierto producto con ciertas características. Entonces, una vez que ya se generó el deseo, empieza a evaluar alternativas, para lo cual busca información. Busca información de dónde puedo conseguir ese producto, qué tan lejos está de mi ubicación, cuáles son los precios, cuáles son las promociones que puedan haber, cuáles son los estándares de calidad, la garantía que me pueda ofertar. Son una serie de variables que va buscando información y luego de analizar y procesar toda esta información, tomo una decisión. Ahí es donde
marketing o la mercadotecnia tiene que impactar para lograr que la decisión final sea la compra, la adquisición de nuestro bien o de nuestro servicio. En el mercado industrial están todas aquellas organizaciones, todas aquellas empresas que adquieren un bien o un servicio no para su uso personal, sino para usarlo en la transformación de otro bien para luego llegar al mercado consumidor. Por ejemplo, si tenemos una organización, una empresa que fabrica muebles. Esta empresa que fabrica muebles va a comprar madera, no para su uso particular. Va a comprar madera para usar esa madera en el proceso de transformación y la va a transformar en muebles. Esa madera la va a convertir en mesa, en sillas, en puertas, en camas, etcétera, y luego esos productos que fueron transformados recién lo va a dirigir al mercado consumidor. Entonces, en el mercado industrial están todas las organizaciones que adquieren bienes y servicios para su posterior transformación. Por lo que es diferente atacar un mercado consumidor que atacar un mercado de negocios. Inclusive hay empresas que solamente atacan el mercado consumidor, hay empresas que solamente atacan el mercado de negocios y hay empresas que pueden tener ambos mercados. Una vez identificado el mercado al que nos vamos a dirigir, tenemos que profundizar más el análisis e identificar. Aquí, chicos, pongámosle mayor énfasis porque nos va a hablar sobre la segmentación de mercados. Un segmento de mercado. Entonces, como pueden ver ustedes en esta lámina, lo que vamos a hacer es categorizar a todos los clientes y vamos a buscar características uniformes por grupo de clientes. Entonces, por ejemplo, el color rojo, el color azul, el color amarillo, el color verde, son grupos que tienen características más o menos homogéneas, porque el mercado en su totalidad es heterogéneo y nosotros tenemos que buscar grupos que sean homogéneos. Quizás un producto como un champú dirigido para mujeres, ya hay una segmentación, es un producto dirigido solamente a mujeres. Pero además, mujeres con cierto tipo de cabello y a lo mejor en cierto rango de edad. Entonces vamos buscando criterios a través de los cuales vamos analizando el mercado para poder desarrollar estrategias más focalizadas dependiendo de la característica de ese mercado. Por eso es que tenemos variables o criterios a través de los cuales vamos a segmentar el mercado. Entonces tenemos, por ejemplo, criterios demográficos, tenemos comportamientos de compra, tenemos personalidad, actitud y características. Por ejemplo, en esta matriz era lo que habíamos visto, tenemos las variables geográficas, las demográficas, las psicográficas y las de comportamiento o de conducta. Físicas particulares de cada uno de estos consumidores. En base a esos criterios es que nosotros vamos a ir uniformizando y buscando un segmento de mercado. Pero luego hay empresas que buscan un mercado meta, un nicho de mercado, muy pequeño, pero que eso no significa que no sea rentable. Por ejemplo, si la empresa que comercializa un auto tipo Mazda no tiene un gran segmento de mercado como por ejemplo lo pueda tener Hyundai. Es un segmento más focalizado, más pequeño, pero altamente rentable porque en un mercado más focalizado, más pequeño, la empresa puede probablemente poner un precio más alto, cobrar más, porque es un mercado más especializado. Entonces, podemos llegar a un nicho o quizás a un micro nicho donde ya es un mercado mucho, mucho más reducido, ¿no? Por ejemplo, el mercado que consume relojes Rolex. Ya es un micro nicho de mercado con un alto poder adquisitivo, muy especializado, pero muy rentable al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos terminando ya con nuestra unidad número 2. Como hemos visto, bueno, chicos, hasta aquí el tema de segmentación de mercados. Continuemos. ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento en cuanto a la segmentación? Profe, sí, buenas noches. A ver, En el digital y cuando hacemos una campaña por medio de Facebook, ahí podemos nosotros, también tenemos la herramienta de Google Trends, pero ya
fuera del marketing digital, ¿tenemos algún tipo de herramientas como para nosotros poder segmentar de mejor manera o como para podernos ayudar de alguna manera? Claro, o ¿Cómo sea, se por hace eso? ejemplo, de pronto en el área farmacéutica hay, ya es información como que se vende dentro de la industria, ¿ya? Entonces ahí es más especializado porque existen ya bases de datos donde se pueden comprar y ahí ya se tiene segmentados a los clientes, hasta cuánto son sus ingresos, cuántos son sus egresos, etcétera, muchas cosas, cuál es su promedio de compra de tal producto, etcétera. Entonces, más que todo, como te digo, existen bases de datos que se venden ya a nivel comercial. Entonces, generalmente las empresas lo que hacen es comprar estas bases de datos o muchas veces hasta las pueden filtrar, aunque eso no es legal, ¿no? Pero así realmente se maneja. Perfecto, profe. Muchas gracias. Base de datos, perdón, profe. Base de datos, estamos hablando de, por ejemplo, un e-commerce, una cadena compra una cierta cantidad de clientes o futuros compradores y los distribuye a tiendas, ¿se puede hablar? Se puede decir que se distribuye a tiendas y las tiendas se encargan de enviar promocionales, correos o contactar a estos futuros compradores. A eso, Correcto. Sí, correcto. Ajá, sí. Porque de y hecho, de ahí se crea la cartera de clientes. sí, porque si, por ejemplo, tú quieres ahí realizar una campaña de email marketing, lo que se hace es segmentar de igual manera, pero tienes que tener información de los correos electrónicos y eso están en las bases de datos. Y en base a eso se crea un email y se manda automáticamente, pero Ok, eso lo maneja. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Chicos, hablen ahora o callen para siempre. A ver. Bueno, ya hemos visto el tema de la segmentación. Vamos a ver el siguiente tema que... Un segundo que se me cargue. Está medio lenta, de hecho, está la plataforma. Ahora, vamos a ver la elaboración y objetivos del marketing digital. De hecho, creo que ya la mayoría ya tomaron el e-commerce, ¿no es cierto? ¿O no? sí, Sí, e-commerce. sí, Sí, de o hecho la B2C que tomaron le conmigo. dicen. Ujú. Sí, a ver. Bueno, tanto en la parte del marketing tradicional como en el marketing digital es importante plantearnos objetivos. Estos tipos de objetivos deben ser estudiados, ¿no es cierto? En base a la realidad de cómo se encuentra internamente la empresa y cómo está el mercado. Entonces, como vemos hoy por hoy, la parte digital es esencial dentro de una empresa. Entonces, por eso es importante plantearse objetivos en el área digital. Entonces, ¿cómo crear un plan de marketing digital? Como la Internet y las redes sociales se han convertido en el principal vehículo de información y de comunicación, porque nos permite comunicarnos en cualquier tiempo, en cualquier momento. Y esto es súper importante, ¿no? Porque existen e-commerce en los cuales nosotros podemos comprar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Y esto facilita el tema de las ventas. Entonces, por eso es importante crear un marketing digital para redes. Y dentro de esto es importante tomar en cuenta algunos pasos. Primero, conocer el panorama completo de las necesidades del mercado. Es decir, si es que mi mercado no está en el área digital, entonces, ¿para qué voy a hacer un plan especializado en la parte digital? Pero si por el contrario, mi mercado utiliza la parte digital, es súper importante que como empresa yo esté ahí.
tener una hoja de ruta, ¿no es cierto? La hoja de ruta es decir, cómo vamos a llevar a cabo cada uno de nuestros objetivos en la parte digital. De ahí, súper importante identificar al público objetivo. Porque una vez que yo identifico mi segmento de mercado o mi nicho de mercado, esto me va a permitir realizar acciones más concretas, lo cual a su vez me permite no desperdiciar recursos y ser más eficiente. Ahora, como les decía, primero es el análisis. Antes de elaborar un plan de mercado es importante analizar, pero existen 3 tipos de análisis. El análisis interno consiste en un estudio de la presencia del negocio en redes sociales y en la parte digital, porque las redes sociales no es todo, ¿no? Existe también nuestra página web o la comunicación en sí, pero en la parte digital. Sin embargo, hoy en día es muy importante estar presentes en las redes sociales, pero no quiere decir que hay que estar en todas las redes sociales. Como yo les decía en una clase a ustedes mismos, no es necesario que estemos en todas las redes sociales. Es importante de igual manera segmentar en qué red social debo estar y por qué. Es decir, si mis compradores no utilizan Instagram, la mayoría, entonces, ¿para qué voy a estar en Instagram? Es mejor que yo solo esté en Facebook. El segundo análisis es el análisis externo, consiste en conocer el público objetivo, el perfil del cliente ideal. Aquí se puede crear el buyer persona y la competencia también. Conocer al público objetivo es importante para determinar las estrategias de venta. Saber cómo se comportan nuestros seguidores, qué les gusta, qué es lo que comparten en redes sociales y qué es lo que no les gusta, ¿no es cierto? Después, se debería realizar un análisis DAFO, que es de las, o FODA, a su vez, que es de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero en la parte digital. Y en base a estos análisis, a la final sacar una conclusión y en base a esa conclusión sí plantearme unos objetivos. Entonces, estos objetivos deben ser SMART. Los objetivos SMART son objetivos que sean medibles, que sean aplicables y que tengan un tiempo. Después de que yo establezca mis objetivos SMART, debo escoger las estrategias dentro del marketing digital, es decir, si voy a aplicar email marketing, si voy a aplicar marketing de contenidos en blogs, si voy a, por el contrario, hacer una campaña en Google AdWords, o si es que lo que voy a hacer es voy a pautar más en redes sociales, pero en qué tipo de red social lo voy a hacer. Entonces voy a ver qué estrategia es la que voy a usar dependiendo a mis objetivos. Y a la final lo que voy a hacer es medir, ¿no es cierto? Medir las campañas. ¿Cuál fue el retorno de pronto en seguidores? O de pronto lo que me interesa es ventas. O lo que me interesa es que toda lo que yo haga en toda la parte digital me sirva para mejorar el posicionamiento de marca. ¿Ya? Y aquí voy a utilizar el tema de los KPIs. Entonces, eso básicamente es a manera general el poder realizar un plan de marketing digital. Igual, por ejemplo, si es que voy a utilizar un tema de estrategia de contenidos, mi contenido debe ser estructurado en base a responder los problemas y necesidades que tenga mi público objetivo y tengo que tener un calendario de contenidos. Sin embargo, todo depende de qué estrategia quiera usar.
Eso, chicos, hasta aquí. Bueno, chicos, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta al respecto? Las tareas ya están subidas, ¿cierto? Ya les pueden ir haciendo. Y de igual manera, cualquier inquietud que tengan, me escriben. Eso, chicos, hasta hoy. Cuídense. Muchas gracias. Bye. Una excelente noche. Gracias, profe, que esté muy bien. Chao. Chao, chicos. Cuídense mucho.